Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estoy transmitiendo en vivo. Tenía un tema ahí que quería compartir y es el rapto de la iglesia. Bueno, tiene mucha relevancia en estos últimos tiempos que estamos viviendo, viendo que estamos en los tiempos finales, ¿no? Entonces, ¿qué es el rapto y qué dice la Biblia, ¿no? Lo más importante, porque quizás hemos escuchado, inclusive hemos visto en películas, hemos escuchado de muchas fuentes, mucha gente que hablaba acerca de eso, pero lo que nos interesa es qué dice la Biblia, ¿no? Entonces vayamos a las escrituras. Pablo habla acerca del rapto. Entonces vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17. Lo voy a leer. Es acerca de la venida del Señor. Bueno, del rapto. Ahora vamos a ir viendo porque parece ser que la venida del Señor es una cosa y el rapto es otra. Así que bueno, tratemos de tener eso en mente y no confundir. Bueno, dice así. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ajá. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y clave es aquí, cuando dice, en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que habían muerto, en Cristo, no cualquiera, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esto es clave, en el aire. Porque en la segunda venida el Señor viene a la tierra y pisa tierra. En Zacarías dice que Él va a pisar el monte de los olivos, ahí donde Él fue crucificado, ahí se va a parar. ¿No? Entonces, esto es clave. Entonces, estamos hablando de dos acontecimientos diferentes, ¿no? Aquí seremos arrebatados y los cristianos que habremos quedado hasta ese momento, ¿no? Ahora, ¿por qué dije los cristianos? De repente, aquí hay que poner aquí hay que aclarar algo. Aquí hay que aclarar algo, hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a ser arrebatados? ¿Quiénes van a ser arrebatados? Y van a ser arrebatados aquellos que creyeron en Cristo. Ahora, ¿quién es un creyente en Cristo? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mira, cuando Jesús lo dijo bien clarito, cuando vino un religioso, o sea, el religioso no va al cielo, o sea, ninguna religión te va a llevar al cielo. Esto sí, de cabeza. O sea, si tú eres católico, ferviente, que caminas de rodillas, como quieras, arrastrándote, no sé. O si tú eres un cristiano evangélico que dice aleluya, gloria a Dios, no te sirve de nada. No te sirve de nada. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Él era un religioso, pero no solamente un religioso. Él era uno de los principales de los religiosos, ¿no? Era uno de los principales, así que él pertenecía al Sanedrín. Lo que hoy equivaldría a un cardenal, uno de los cardenales del Papa, algo así, a esa altura, ¿no? Uno de los 10 cardenales del Papa, ¿no? Tenía una posición muy elevada. Y Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahí está la clave. ¿Quién verá el reino de Dios? El que nace de nuevo. Esa nueva criatura es la que va al cielo. El que nace de nuevo. Y el que nace del Espíritu, dice, ¿no? Es bien interesante, porque ese nacimiento es sobrenatural. Tú no lo puedes provocar. Por más buenas obras que hagas, por más que te arrodilles, por más que camines, por más que te flageles, mira, no vas a ir al cielo. No vas a ir al cielo. Y Jesús lo dijo bien claro, ¿no? ¿Sabes qué?
es necesario que nazca de nuevo. Lo turbó al pobre Nicodemo, lo turbó. Ya le dio vuelta al cerebro porque él pensaba que iba al cielo y entonces me sales con esas cosas y Nicodemo dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que lo descuadró bien, lo descuadró. Me dijo que tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre. O sea, estaba perdido totalmente. El hombre, el teólogo, uno de los teólogos más grandes de su época, no supo lo que le decía Jesús, no entendió lo que le decía Jesús. Y hoy pasa lo mismo, la gente no entiende, la gente piensa que se va al cielo por ser bueno. El problema es que nadie es bueno. No, que sí, mi abuelito es bueno, sí, pero tú no sabías lo que pensaba, sus pensamientos. ¿Ya? No solamente la bondad es por fuera, sino es por dentro. Acuérdate que Jesús dijo, ¿no? Que si tú codicias a la mujer, ya en tu corazón ya pecaste, ¿no? Si tú le dices tonto a tu enemigo, ya eres digno de muerte. O sea, el parámetro del Señor Jesús es muy elevado, ¿no? Pero Jesucristo lo cumple. A Él, al cumplirlo, entonces satisfació la justicia de Dios. Su muerte entonces se convierte en un sacrificio perfecto, por lo cual al tú creer en Él al tú entregar tu vida a Él, pues ese sacrificio que Él hizo pasa a ser a favor tuyo. Eso es lo que pasa. Y Nicodemo no lo entendió. Entonces tenemos que comenzar por ahí, ¿no? Tenemos que comenzar. ¿Quiénes son cristianos y quiénes van a ser arrebatados? ¿No? Son esas nuevas criaturas que tuvieron un encuentro con Jesús. No solamente un encuentro, sino aquellos que nacieron de nuevo. Nacieron del agua y del espíritu, ¿no? Lavados por el espíritu, ¿no? Y renovados. Así es. Bueno, era lo primero que tenía que decir, ¿no? Entonces, como decía Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, y sería bueno que lo leas para que tú mismo te convenzas. El Señor dice que con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que han muerto, ¿no? Serán arrebatados primero, y luego lo que vivimos, Pablo se incluía. O sea, analiza también por qué Pablo se incluía, ¿no? No tengo tiempo para explicártelo, pero piensa, porque esto es bueno que reflexiones en la palabra de Dios, no en lo que todo el mundo dice, no en lo que dicen en las redes. O sea, dicen tantas cosas que, bueno, algunos son verídicos, ¿no? Pero muchos mienten. Así que con Biblia en mano, así como los de Berea, que eran más nobles, dice lo de Tesalónica, porque corroboraban todo con la Biblia lo que decía Pablo. Así que bueno, corroboremos ahora todo con la Biblia lo que estoy hablando, ¿no? Para que no seas engañado, pues, y para que tú mismo sepas cuál es la verdad, ¿no? Entonces el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. En las nubes, ¿no? Esto es lo que se llama el arrebatamiento. ¿En qué otro lugar está escrito esto? Esto también está escrito en Primera de Corintios, también escrito por Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos a partir del 51, pero yo voy a leer a partir del 50, porque hay algo interesante aquí. Dice, pero esto digo, dice, ¿no? Pablo está hablando a los Corintios 15, 50, 1 Corintios 15, 50, a partir del 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, ¿qué está diciendo? Es lo que te estaba diciendo y lo que dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios, no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué? Aquí Pablo lo explica también. ¿Por qué?
porque la corrupción no puede heredar la incorrupción, ¿no? Porque la carne y la sangre no pueden heredar. Por eso que es necesario que nazca del Espíritu. O sea, la Biblia se interpreta con la Biblia misma, ¿no? O sea, la Biblia tiene un contexto particular, tiene un contexto general, ¿no? Y no podemos separarla, ¿no? De su contexto general. Entonces, Pablo está corroborando las palabras de Jesucristo, ¿no? La corrupción no puede heredar la incorrupción. O sea, es por eso que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser hechos de nuevo, ¿no? Para poder heredar el reino de Dios. ¿Está bien? La Biblia dice que somos pecadores. Y bueno, si yo hablo con alguien, sí, bueno, me va a decir sí, somos pecadores. Pero me van a decir sí, pero no tanto como los sicarios o como los, qué sé yo, como lo del tren de Aragua. Mira, todos somos pecadores. Delante de Dios, porque todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Porque el nivel para alcanzar la santidad es el nivel de Jesucristo. Y nunca lo podríamos hacer si no fuera por Él, ¿no? Bueno, Él lo hizo por nosotros, ¿no? Entonces aprovecha que Él ha actuado en tu favor y te está regalando la vida eterna. Te está regalando el reino de los cielos. Yo digo, ¿quién no quiere ir al cielo? Es que estás loco para que alguien diga, bueno, de repente hay un loquito por ahí porque hay de todo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Muchos no van a ir al reino, escucha bien, muchos no van a ir al cielo, no porque no quieran y no porque no sepan, no van a ir al cielo por orgullosos, por quedarse en su posición, que yo creo así y así. No. Se cree a la manera de Dios, no a mi manera, no es a mi manera. Dios ha establecido, por eso que ha dejado su palabra, para que nosotros a través de Jesucristo nos arrepentamos y nazcamos de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? ¿Quién no quiere ir al cielo? Pues, son pocos los que no quieren ir al cielo, ¿no? Pero son muchos los que son engañados. Y son muchos los que no quieren entrar por esa puerta angosta, ¿no? Porque es más fácil ir por la puerta ancha, ¿no? Que llega a la perdición. No una puerta donde yo vivo según mis placeres. Pues, no, porque ¿para qué le voy a hacer caso a Dios? Pues si yo quiero gozar de esta vida. No, pero existe otra vida en donde tenemos que dar cuentas todos, ¿no? Entonces no te olvides de eso, ¿no? Y no seas orgulloso, ¿no? O sea, pídele a Dios. Inclusive eso le puedes pedir a Dios, que quiebre tu corazón. Es mejor llorar. Llorar, reír y después tener que sufrir en el infierno, ¿no? Por eso es que predicamos el Evangelio, para que no vayas al infierno y para que no sufras ahí, ¿no? Entonces Pablo dice en 1 Corintios 15, 50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Okay? La carne y la sangre, o sea, nosotros no podemos heredar el reino de Dios. Ahora, en el 51, en el versículo 51 dice Pablo, he aquí, esto es interesante, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que ha estado oculto y bueno, y ahora se da a conocer, pues, ¿no? Esto era un misterio, ahora te lo voy a decir. Ahora, ¿de qué se trata? No todos dormiremos, dicen. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiénes? Todos. ¿Qué todos? Todos los que nacieron de nuevo. Porque acuérdate, en el contexto anterior, la carne y la sangre no podían heredar el reino de Dios, ni la corrupción. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo soy incorruptible? No, Dios me hace, Jesús me hace a mí incorruptible y limpio. ¿Qué? O sea, que ya no pecas. No, sí peco, pero su sangre me lava de toda impureza, de todo pecado, ¿no? ¿Me entiendes? No te vayas a confundir y decir, ¿a qué vivo, no?
entonces haces lo que quieres y entonces Dios te perdona. No, no es así. No es así. Porque el pecado tiene juicio y el pecado tiene consecuencias. Así que estaría atentando contra mí mismo si yo pecare. Estaría no solamente contra mí mismo, estaría atentando con todo mi alrededor. Porque el pecado tiene una influencia muy grande, ¿no? Destroza, ¿no? No solamente a la persona que peca, sino todo su alrededor, ¿no? Pero la vida que te da Jesús y la palabra de Dios y la santidad también tiene sus beneficios, no solamente para ti, sino también para los que están a tu alrededor. Okay. Entonces, este es el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice, ¿no? Aquellos que nacieron de nuevo. Está hablando de los que creyeron, ¿no? Y de los que nacieron en Jesús. No digamos creyeron, porque de repente alguien me dice, no, sí, yo creo, ¿no? Y la Biblia dice que hasta los demonios creen, mira, pero tiemblan, ¿no? Entonces la pregunta es si tú tiemblas, ¿no? Ante estas verdades, ¿no? Creer es fácil, ¿no? Yo puedo inclusive sorprenderme de Jesucristo y todos sus milagros, ¿no? Y vivir a mi manera y al final rechazarlo, ¿no? Cuidado, ¿no? Esa es la puerta estrecha y esa es la puerta ancha, ¿no? Porque acuérdate, bueno, si no lo sabes, los fariseos también se asombraban, ¿eh? Los fariseos, aquellos que paraban tentando a Jesús, aquellos que querían hacer caer a Jesús, ¿no? Ellos se asombraban también, porque Jesucristo hacía milagros, ¿no? Y no solamente eso, sino que se asombraban de cómo hablaba, ¿no? Porque él hablaba como quien tiene autoridad. Y ellos se asombraban, pero seguían creyendo a su manera, seguían viviendo a su manera, sin aceptar, ¿no?, la palabra de Dios, ¿no? Y aferrándose a sus tradiciones, a sus costumbres, ¿no? O sea, a lo que le enseñó, o lo que le enseñaron, ¿no? Lo que enseñó papá, lo que enseñó mamá, qué sé yo. Pero no creyeron en la palabra de Dios. Y no solamente en la palabra de Dios, sino que en el Hijo de Dios que estuvo presente en ese momento. Este es el misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿no? Lo que hemos creído en el Señor. Lo que hemos nacido de nuevo. No te olvides. Esto es importante. Para que anheles nacer de nuevo. Para que busques ese nuevo nacimiento. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbide la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús venció la muerte para que nosotros resucitemos y tengamos vida eterna. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto gracias a la obra de Jesús en la cruz. Eso es lo que está diciendo. Todo esto se puede hacer gracias a que Jesucristo murió en la cruz. Así que no pierdas esa oportunidad. No te estoy hablando de religión. No te estoy hablando de religión. Yo no he venido a pelear con nadie. Que si yo soy mejor, que si los demás son mejores. No, la salvación está en Jesucristo. Él hizo todo, ¿no? Y corre a Él, ¿no? Agárrate de Él, aférrate de Él. No lo sueltes, ¿no? Pídele que te salve, que te haga nacer de nuevo y que te dé el cielo, esa vida eterna que Él está prometiendo, ¿no? Para los que creen en Él, para los que creen en su obra, en la obra, como obra suficiente, por pura gracia, la que Él hizo en la cruz, ¿no? Por ti, en tu favor. Así que, gracias a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo, que vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por ti y por mí, y hizo efectivo ese nuevo nacimiento, ¿no? Ese nuevo nacimiento se da y se puede dar en tu vida por esa gran obra en la cruz de Jesús. No desperdicies esta oportunidad. Así que, hermanos míos, amados, dice,
Estad firmes y constantes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No hay que apaga Netflix, apaga Netflix. No, busca a Dios. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sirve a Dios. Y con los dones que Dios te haya dado, ¿no? Y de todo corazón. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, el trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Tú siembras, tú pones semillitas aquí y allá y en su momento va a dar fruto conforme a los propósitos. Conforme a los propósitos de Dios, a los tiempos de Dios, a la omnisciencia y sabiduría de Dios que gobierna el universo, pero también gobierna cada vida. De los 8 billones de habitantes en la Tierra, imagínate. Entonces, bueno, quería hablar de la realidad del rapto, ¿no? Ahora que se ha escuchado estos pasajes de Tesalonicenses 4, 16, 17 y de 1 Corintios 15, bueno, yo te leí del 50 hasta el final. Léelo tú también, léelo y hace estas preguntas. A ver, esto, ¿es igual el rapto que la segunda venida del Señor? Otra pregunta, ¿por qué dice que seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en el aire? ¿Y por qué Zacarías dice que cuando venga el Señor va a pisar el monte de los olivos? ¿No? ¿Y por qué dice que el día ni la hora nadie lo sabe? Bueno, me estoy yendo para otro lado, pero a mí me gusta porque yo he estudiado mucho esto sobre todo el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis habla de una época de tribulación, son 7 años, y cuando termine la tribulación viene Jesús por segunda vez a la tierra, o sea, ahí es donde pisa el monte de los olivos, ahí es donde lo crucificaron, y pasan una serie de cosas, pero una vez que empiece la tribulación, bueno, son 7 años, pues. Entonces yo sé que Él va a venir en 7 años. Y no solamente eso, que en la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo se va a poner en el templo. Entonces voy a entender los tiempos. Bueno, eso te lo dejo pues como tarea para que pienses y después para que podamos hablar juntos, si quieres, por interno, porque estos temas traen bastante controversia, pero siempre con la Biblia, ¿no? Siempre con la palabra de Dios, que es la verdad y es nuestra lámpara y es la luz que ilumina nuestro camino. Bueno, hablé del rapto, entonces la pregunta final es, ¿estás preparado? O sea, ¿en el rapto tú te vas a ir o tú te vas a quedar? Porque después del rapto viene un tiempo de tribulación. Después del rapto viene un tiempo de tribulación donde ya no hay tiempo. Voy a leer Tesalonicenses para que quizás para que dé un poco de luz acerca del rapto. Después que en el capítulo 4, 16 al 16 y 17 de Tesalonicenses habla del rapto, en el capítulo 5, 9 del mismo Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Está hablando de los creyentes, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay un rapto y luego hay un tiempo de tribulación. ¿Por qué el capítulo 5, versículo 9 dice que Dios no nos ha puesto para ira? Está diciendo que nos va a sacar de ahí. Porque Dios no nos ha puesto para ira. Pero es un tiempo de ira para aquellos que no aceptaron el amor de la verdad, que no aceptaron el Evangelio. Eso quizás después lo podemos ver con mucha tranquilidad,
pero me gusta mucho. Pero la Biblia dice que el tiempo de tribulación, el tiempo del apocalipsis, porque todo el mundo va a saber, ese tiempo del apocalipsis que va a llegar antes de la venida de Cristo, va a ser para aquellos que no aceptaron el amor de la verdad. Entonces, el mundo no sabe lo que le viene, el mundo le espera un tiempo bien, pero, o sea, durísimo, durísimo. Por eso que hay que hablar de estas cosas, o sea, no es esto, así como en la pandemia, nadie se imaginaba, ¿no?, que de repente un desastre, ¿no? Bueno, la pandemia no era nada, no es nada al lado del apocalipsis, no, nada que ver, porque ahí sale el número de muertes y sale, por ejemplo, primero sale la cuarta parte de la población muere por cuestiones de guerras, pestes, hambres, etcétera, y luego sale 2/3. Entonces, estamos hablando de números abismales, ¿no? Si fuéramos 8 billones de habitantes, pues de arranque mueren 2 billones. Pero este tiempo es para aquellos que no aceptaron el amor de la verdad, ¿no? Sí. Y bueno, y va a haber un tiempo de tribulación. Pero, pues nosotros no estamos puestos para la ira. Bueno, no quiere el Señor que nadie perezca. No quiere el Señor tampoco que pase la tribulación, pero va a haber la tribulación. Entonces, por eso pienso yo que hay que avisar de estas cosas, hay que hablar de estas cosas, ¿no? No, aunque habrá gente que diga, no, eso no es así. Bueno, yo te doy pasajes de la Biblia para que tú corrobores y no digas, él está hablando por hablar, ¿no? Yo te estoy hablando porque está escrito y va a ser así, ¿no? Y por eso es que me atrevo a hacer este vivo, ¿no?, sobre este tema del rapto. Que Dios te bendiga. No, ya no lo va a hacer muy largo porque quiero hacerlo en varias en una serie, ¿no? Hablar del rapto, hablar de la segunda venida, hablar de estos temas, ¿no? Hablar de la tribulación, ¿no? Hablar de no solamente de lo que habla el Apocalipsis, sino de lo que profetiza Daniel, lo que hablan los profetas mayores, los profetas menores, el día de la ira de Dios y el anticristo, estas cuestiones que bueno, que son de los últimos tiempos, ¿no? Y que definitivamente pienso que estamos cerca. Oh, acá está Osvaldo. Hola, Osvaldo. Hola, estimado Miguel. Dice, ¿crees que ya estamos entrando en el apocalipsis? Ah, mira, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Estamos cerca, ¿eh? O sea, estamos en los últimos tiempos. Ahora, el apocalipsis, yo entiendo que me está diciendo de la tribulación, ¿no? La gran tribulación, o sea, los 7 años finales donde se va a desatar el juicio de Dios para el mundo, ¿no? Sí, pero antes, según estos pasajes que hemos visto, antes de ese tiempo viene el rapto de la iglesia, el rapto de los creyentes, el rapto de los que nacieron de nuevo. Ojo, no de cualquiera, no del que dice yo creo, no, el que nació de nuevo, ¿no? El que nació del Espíritu. Entonces, como yo mencionaba Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús y Nicodemo, tienen que leer eso. Tienen que leer eso porque Jesús hace énfasis en esto. Tienes que nacer de nuevo. No es que yo creo, no, todo el mundo cree. Todo el mundo cree y vive y hace lo que le da la gana. Cuidado, porque dice que hasta los demonios creen.
Y mira, pero los demonios, hasta los demonios son más serai, porque los demonios tiemblan, dice. Y la pregunta es, ¿el mundo tiembla? ¿La gente tiembla? Dice, cree y tiembla delante de Dios. ¿Es temerosa de Dios? No. La verdad es que no, pero hay que arrepentirse, porque eso me lleva a la perdición. Entrando al Apocalipsis, sí, mira, el mundo se está globalizando, ¿no? Y entonces el anticristo va a ser un imperio mundial. O sea que la Agenda 230 apunta a eso, ¿no? Así que se dirige hacia ahí, se dirige hacia ahí. Estamos entrando, claro, estamos entrando, pero ¿qué tan cerca? Eso no lo podemos decir. Israel es un medidor de estas cosas. Israel es un medidor, ¿no? Por muchos pasajes de la Biblia, y porque los acontecimientos finales, Israel va a tener un protagonismo especial. O sea, Israel va a ser el protagonista principal de los 7 años de la tribulación, ¿no? Hay que leer también Romanos 11, donde Pablo dice que en un momento todo Israel va a ser salvo, ¿no? Por eso yo creo firmemente que, bueno, los creyentes se queda Israel, Dios trabaja con ellos, vas a ver que se van a levantar 144.000 que van a predicar el evangelio en todo el mundo. Va a haber una cosa impresionante, ¿no? Israel va a ser como en los tiempos de Moisés y como en los tiempos de Elías. Por eso que se van a levantar 2 testigos que son muy similares a Moisés y a Elías. O sea, van a vivir como un Antiguo Testamento, se van a vivir una cosa pero tremenda, con mucha lucha, pero con mucha bendición también para el pueblo, porque todo Israel va a ser salvo, todo Israel que cree, ¿no? Todo Israel, como ha sido siempre, ¿no? Ha sido por fe. Siempre Dios ha salvado por medio de la fe. Así que, sí, Waldo, estamos cerca. Estamos cerca, pero, claro, ¿a cuánto tiempo cerca? La Biblia dice que en los tiempos finales, Jesús dice, ¿no? En Mateo también 24, sería bueno que leas, que al final de los tiempos va a ser como lo compara a los dolores de parto de la mujer. Quiere decir que va a ir en aumento. O sea que la mujer va teniendo primero unos dolorcitos, unas punzaditas, y no pasa nada. El doctor dice, no vengas, quédate en tu casa, y poco a poco. Entonces cuando se dé, o sea, cuando tú te des cuenta, cuando nos demos cuenta, eso va a ser rapidísimo, porque ya hay que salir corriendo a llevar a la mujer al hospital, ¿no? Para que dé a luz, porque así es, ¿no? O sea, llega un momento en que se intensifica y ya da a luz, ¿no? Entonces, Jesús hace esa comparación, ¿no? Entonces va a ser, cuando se dé, va a ser uno tras de otro y va a ser rápido y va a comenzar todo. Pero bueno, después vamos a ir viendo que la tribulación también, ese tiempo de 7 años también tiene una secuencia, ¿no? En donde comienza, porque vamos a ver 4 caballos, donde entra el primer caballo blanco, que es un símbolo de paz. O sea, el anticristo entra engañando, entra como si todo estuviera bien, entonces poco a poco va entrando, pero después entra con fuerza. Sí. Eso lo vemos poco a poco. De los tiempos, nadie sabe, dice, ¿no? No se sabe, pero Jesús dice, pues cuando vea las señales, pues te vas a dar cuenta que está cerca. Hay varias señales, ¿eh? ¿Esos dolores es como decir que los gobiernos están en decadencia? No, los dolores de parto son los acontecimientos bruscos que vienen. Específicamente, los dolores de parto es la intensidad. Por ejemplo, cuando Jesús dice en Mateo, dice que por ejemplo habrán terremotos, inundaciones, pestes, habrán guerras aquí, por allá. Entonces esto en intensidad, sube en intensidad, ¿no? Quiere decir que si antes no habían terremotos de más de 7 grados, comienzan a haber más,
seguidos, ¿no? Que si antes, bueno, se peleaba esto en el Medio Oriente, ahora se pelean en otros lugares también, ¿no? Como vemos, ¿no? En Rusia, hay conflictos en África, ¿no? En el Medio Oriente toda la vida ha habido conflictos y pero todo apunta a eso, ¿no? A esa plataforma, ¿no? Hay muchas cosas más que se podría hablar. Por ejemplo, Daniel en el capítulo 11 dice que él dice que en los últimos tiempos, la ciencia irá en aumento, ¿no? Y tú abres la IA, busca el rapto en la IA y te va a dar un montón o busca segunda venida del Señor, te va a dar un montón de datos. La inteligencia artificial, ¿no? O sea, la ciencia, Daniel ya dijo, ¿no? La ciencia irá en aumento. Y pucha, que la ciencia ha ido en un aumento, pero, o sea, exponencial, ¿no? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? O sea, yo me impresiono, mira, viviendo en la época del iPhone, me impresiono, tú abres la IA y es tremendo. Puedes hacer hasta una prédica con la IA. Es tremendo, es impresionante. Entonces, Daniel dice eso, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, definitivamente, pero, o sea, ¿en qué posición, no? ¿Cuánto de la llegada, no? O sea, estamos como que corriendo hacia ahí, pero yo no sé a cuántos kilómetros estamos de la entrada, ¿no? Del apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, esos dolores era esa cuestión de estas guerras, de estas inundaciones, de estos terremotos en aumento, ¿no? En cantidad. Y bueno, es así, ¿no? Antes no había, no sé si antes no medía, pero antes yo no he visto terremotos que pasaban los 7 grados, ¿no? Acá ahora hay muchos, ¿no? Han habido en Chile muchos, últimamente ha habido de 8, ahí en Rusia. Bueno, hubo en Sumatra, hubo en Perú también, en Pisco, hace unos años. En Japón ni qué hablar, en la China, en Turquía hay muchos también. Entonces sí que está en aumento, sí que está en aumento. Solo que no sé en qué posición estamos, ¿no? Estamos corriendo hacia allá, ¿eh? O sea, la plataforma está puesta. Estamos corriendo, o sea, interesante, no sé si te acuerdas cuando prediqué Daniel también dice que el anticristo dice que del amor de la mujer no va a hacer caso, ¿no? Este movimiento de LGBT, muy fuerte, ¿no? O sea, antes pues si que había un presidente que no le gustaba a las mujeres, pues nadie lo decía y nadie sabía, pero ¿no? Ahora es normal, ¿no? Si sale un presidente que no le gusta a las mujeres, y hay algunos, ¿sabes? Que yo conozco. Sí, terrible. Entonces Daniel, mira, Daniel, estamos hablando él ha escrito 535 años antes de Cristo, está hablando de estas cosas, ¿no? Que en los últimos tiempos va a ser así. Dice después muchos irán de aquí para allá, muchos irán de aquí para allá, no sé. Habría que interpretar, ¿no? ¿Qué significa muchos irán de aquí para allá? Yo lo veo como la inmigración que hay por las guerras y por las cuestiones también económicas, inclusive nosotros somos parte de esos que se van de aquí para allá, porque hemos venido de Latinoamérica. Entonces esto es una cosa, bueno, habría que ver cómo lo interpreta, pero no sé, pero otro me podría decir, bueno, uno se van de aquí para allá porque existen los aviones, ¿no? Tú ves la red de aviones que hay de aquí para allá, parece pues Hanabi pues de agosto. Sí, terrible, ¿no? Entonces, o sea, no solamente hay una señal, no solamente es lo que dijo Jesús en Mateo 24, también está lo que dijo Daniel, también está lo que dicen los otros profetas, ¿no? Como Zacarías, ¿no? O sea, la predicción esta del día del Señor, del día de la ira del Señor, apunta hacia el Apocalipsis, ¿no? El día que Dios va a retribuir, ¿no? Y va a juzgar a todas las naciones. Ese día se viene, entonces hay que hablar de eso también, ¿no? Hay que decirle a la gente, hay que arrepiéntete porque Dios viene a juzgar, ¿no? Y así que nadie se va a librar de eso. Nadie, tan fuerte va a ser la buenas noches, Taro. Oh, Taro-san. Genki. Boa noite, hermano. Dios bendice. Qué bueno. De todas las naciones. Claro, qué bueno Dios. Y Dios rescata de todos lados, ¿no?
hermano brasileño, peruano, argentino, Osvaldo, japoneses, Rico. Y bueno, tenemos que compartir el Evangelio a todas las naciones, a todos lados, donde Dios abra una puerta, donde Dios nos ponga, a quien nos ponga. Que Dios nos ayude, ¿no? Tane. Está bien, ok, estamos... Oh, no pensé que iban a haber preguntas, mira, y está preguntando. Qué bueno. Qué alegría. Yo pensé que iba a estar un ratito nada más, pero ya no sé cuánto rato estoy. Sí. Después, bueno, ya, si hay más preguntas... ¿ah? O está Yoni. Está Yoni. Hola, Yoni. Qué chévere. Y justo estamos hablando del rapto y todas esas cosas. A mí me gusta, por eso ahí yo creo que estamos llegando a esa época, a la época de la... ¿Sí? Claro, sí estamos llegando. Yo también, sino que hay gente que piensa, como dice Primera de Pedro, dice que no tengáis, o sea, la venida del Señor por tardanza, dice, ¿no? Cuidado, ¿no? O sea, no, que la gente dice no, que no viene, que el Señor dijo que iba a venir y se tarda en venir, ¿no? No, es que para el Señor dice, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso es lo que dice el Señor, es que, claro, es que Dios es otra cosa, no es como nosotros. Para nosotros un día es bien largo. Para Él 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, para Dios murió Jesús y han pasado 2 días. Así que no tengas por tardanza. Lo que pasa es que dice Pedro que Jesús es paciente, el Señor es paciente porque no quiere que nadie se pierda. Esa es la razón. No quiere que nadie se pierda. Por eso que es necesario hablar, ¿no? De esta preciosa salvación, ¿no? Es necesario hablar, ¿no? De que tienes que nacer de nuevo. No es que tienes que ir a la iglesia, a una u otra iglesia, no. Tú tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, ¿no? Y creer en Jesucristo, ¿no? Y luego, bueno, tu corazón va a querer alabarle, va a querer buscarle, va a querer saber más de Él. De hecho. Pero primero tienes que nacer de nuevo, sí, del agua y del Espíritu. Sí. Sí, tienes razón, Osvaldo. Sí, es importante dar a conocer la palabra, porque hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que se está yendo al infierno y riéndose, como si fuera una payasada, pero no, es una realidad. Es una realidad. O sea, el rapto. ¿Qué pasaría si los creyentes se van y la gente dice, ¿qué pasó? Pues y se quedan en el aire. No, esto está escrito ya. Esto lo escribió Pablo, ¿no? ¿Qué pasa? Que les agarra la tribulación, pucha, que ni hablar. Hay que advertir para que la gente no se pierda, ¿no? O sea, hay que tomar más conciencia. Una vez un compañero de Vietnam me dijo, yo le hablaba del Señor y él me dijo, oye, si esto fuera verdad, si lo que tú estás hablando fuera verdad, ¿tú qué haces? O sea, tú tendrías que ir a decirle a todo el mundo. Si esto fuera verdad, tú tendrías que ir a decirle a todo el mundo lo que estás diciendo. Entonces, tiene razón. Dije, pucha, que este loco tiene razón. O sea, él sería mejor creyente que yo, si Dios lo tocara. Porque estaría convencido de que tendría que ir a avisarle a todo el mundo. Porque es como que se te está quemando la casa a mano y tú no le avisas. Se le está quemando la casa y tú no le avisas. No puede ser. Sí, pues tenemos que compartir el Evangelio. Amén. Después yo, bueno, que hoy hablé del rapto, pero otro día de la segunda venida. Se puede seguir hablando del rapto, porque pucha que por eso yo dejaba la pregunta, ¿no? Cuando el Señor dice que viene y pone sus pies, o sea, cuando nos encontramos con el Señor en el aire, ¿es la segunda venida o es el rapto? O sea, a veces confundimos la segunda venida con el rapto,
¿no? Y parece ser que la Biblia está hablando de dos cosas. Aunque algunos creen que es una sola. O sea, no quiero entrar en polémica ni en controversia, pero bueno, lo que sí va a pasar es que el Señor va a venir y va a juzgar a las naciones y es necesario compartir el Evangelio. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya creo que la hice un poco larga. La quería hacer no tan larga para poder compartir. Dios te bendiga. Si tienes preguntas así, hazla. Y si quieres comentar, bueno, o si tú tienes otra posición, bueno, me la puedes decir, podemos de alguna manera hablar de esto, pero en interno, ¿no? Para no crear polémica. Y bueno, animar a que, bueno, lean la Biblia y corroboren, pues, ¿no? Corroboren ahí en 1 Corintios 15, a partir del 50 al final, Tesalonicenses, 4, 16, 17, pero Tesalonicenses es chiquito, así que puedes leer primera y segunda, y ahí habla bastante, ¿ah? Ahí habla, ¿y quiénes se van a perder? ¿Y por qué se pierden? ¿No? Y dice porque no creyeron en el amor de la verdad, los que se pierden, ¿no? Y los que se van a la tribulación, por no creer en el amor de la verdad. ¿Y cuál es el amor de la verdad? Jesucristo. Él es el amor de la verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es así? Sí, 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 sí. Amén. Amén. Dios te bendiga, Osvaldo. Dios te bendiga, Tarot. Gracias, gracias. Buen trabajo, hermano. Continúe haciendo live así. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Necesito sus oraciones. Sí. Gracias, gracias. Dios te bendiga también. Sí, sí, sí. El trabajo del Señor, el trabajo para el Señor no es en vano. Cualquier cosa que hagas para el Señor con amor, ¿no? Y con los dones que te haya dado. Amén. Sí, 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 sí. Ya, entonces termino con esto. Ahora que Tarot me ha dicho que no deje de falar, de haciendo live, dice, termino con Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:11, 5:11, perdón, 5:11, que dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Hagamos eso. Dios te bendiga. Sí, claro que sí, oremos uno por otro. Sí, Dios te bendiga. Gracias. Chao, Taro. Chao. Chao, Osvaldo. Bendiciones. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga? No sé. Primera vez que hice esto. ¿Cómo se apaga, che? Finalizar.